¿Sabías que los últimos pensamientos antes de morir pueden quedar grabados para siempre en un lugar? Mi nombre es Esteban Valdivieso, y esto es lo que realmente pasó en mi última noche atrapado en ese ascensor de Santiago. Mi nombre es Esteban Valdivieso Herrera, y desde esta dimensión donde me encuentro ahora, siento la necesidad imperiosa de contarte lo que viví en mis últimas horas en el plano terrenal. No es fácil traducir en palabras humanas la experiencia de quien ya no posee un cuerpo físico, pero el amor infinito que rige el universo me permite comunicarme contigo a través de esta medium que ha abierto su corazón para recibir mi mensaje. Detente un instante antes de la historia de hoy, si realmente deseas cambiar tu vida y empezar a manifestar salud, amor y prosperidad. Necesitas conocer el manual de manifestación. Es un paso a paso sencillo que miles de personas ya están aplicando con resultados reales. Ingresa al enlace en la descripción y comienza ahora mismo. No esperes más. El cambio empieza cuando tomas acción. Era jueves 23 de marzo de 2023 y las luces de Santiago brillaban como estrellas caídas desde la ventana del piso 32 de la Torre Andina, ese gigante de cristal y acero que se alzaba imponente en el corazón del distrito financiero de Providencia. Trabajaba como ingeniero consultor en proyectos de infraestructura para la empresa constructora del sur, y esa noche, como tantas otras, me había quedado hasta tarde revisando los planos del nuevo proyecto habitacional en Las Condes. La Torre Andina no era solo mi lugar de trabajo. Era una catedral moderna de 45 pisos que albergaba los sueños y ambiciones de cientos de personas. Sus fachadas de cristal reflectante capturaban los últimos rayos del sol cordillerano durante el día, y por las noches se convertía en un faro de neón que competía con las estrellas. El edificio había sido inaugurado apenas 5 años antes, con toda la tecnología de punta que una construcción de esa envergadura requería. Sistema de climatización inteligente, ascensores de alta velocidad importados de Alemania y medidas de seguridad que incluían generadores de emergencia y sistemas de comunicación redundantes. Desde mi oficina en el piso 32 podía contemplar toda la extensión de Santiago. Hacia el este, la cordillera de los Andes se recortaba majestuosa contra el cielo estrellado con sus picos nevados que parecían guardianes eternos de la ciudad. Hacia el oeste, las luces se extendían hasta perderse en la distancia, formando un tapiz luminoso que palpitaba con la vida de más de 6 millones de habitantes. El río Mapocho serpenteaba invisible entre los edificios, aunque su presencia se intuía por la disposición de las avenidas que lo seguían. Esa noche, el edificio estaba prácticamente vacío. Los empleados de limpieza habían terminado su turno alrededor de las 10, y el personal de seguridad se limitaba a un vigilante en el lobby y otro en el estacionamiento subterráneo. Yo había decidido quedarme porque el proyecto de Las Condes requería mi revisión urgente para la presentación del viernes por la mañana. Los cálculos estructurales para la cimentación en terreno arcilloso eran complejos, y quería asegurarme de que cada variable estuviera perfectamente calculada. Mi escritorio estaba lleno de planos desplegados, calculadoras científicas y varias tazas de café que había ido acumulando a lo largo de la noche. La cafetera de la oficina se había convertido en mi mejor compañía durante esas jornadas extensas. El aroma del café colombiano que prefería me mantenía alerta, aunque para esas horas ya sentía el cansancio acumulado de varios días de trabajo intenso. La vista desde mi ventana me tranquilizaba. Observaba las luces de los otros edificios de oficinas, la mayoría ya apagadas, y me preguntaba cuántas personas más estarían trabajando a esa hora, sacrificando tiempo con sus familias por cumplir con deadlines y objetivos corporativos. Era una vida que había elegido, pero que últimamente me hacía reflexionar sobre las prioridades verdaderas de la existencia. A los 34 años, había logrado establecerme como un profesional respetado en mi campo. Mi carrera había progresado constantemente desde que me gradué de la Universidad de Chile con honores. Había trabajado en proyectos importantes: el nuevo terminal del aeropuerto,
varios centros comerciales y complejos residenciales que ahora formaban parte del skyline santiaguino. Sin embargo, ese éxito profesional había tenido un costo personal alto. Mi matrimonio con Paloma Santander había terminado 2 años atrás. Paloma, psicóloga infantil con un corazón enorme, se había cansado de mis ausencias, de las noches en que llegaba tarde, o directamente no llegaba porque me quedaba trabajando en la oficina. Nuestra hija Isadora, que entonces tenía apenas 3 años, vivía con su madre en una casa en Ñuñoa, que yo visitaba los fines de semana cuando mi horario lo permitía. El divorcio había sido civilizado, pero doloroso. Paloma nunca me gritó ni me recriminó directamente, pero en sus ojos veía la tristeza de una mujer que había perdido al compañero que esperaba tener. Esteban me había dicho en nuestra última conversación seria: «Tú amas tu trabajo más de lo que nos amas a nosotras. Y está bien, es tu elección, pero nosotras necesitamos a alguien que esté presente, no solo físicamente». Desde entonces, vivía solo en un departamento de 2 dormitorios en el barrio Brasil, un lugar bohemio y artístico que contrastaba con la frialdad del distrito financiero donde trabajaba. Mi apartamento estaba en el 5º piso de un edificio de principios del siglo XX, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural durante el día. Lo había decorado de manera minimalista: muebles funcionales, algunos libros de ingeniería, fotografías de Isadora en marcos sencillos y una guitarra acústica que tocaba ocasionalmente cuando la nostalgia me invadía. Las noches en ese departamento podían ser melancólicas. A veces ponía música de Víctor Jara o Violeta Parra, artistas que me conectaban con las raíces chilenas que a veces sentía perdidas en medio del mundo corporativo. Cocinaba comidas sencillas: pasta con salsa de tomate, empanadas compradas en la esquina o simplemente un sándwich mientras revisaba emails en mi laptop personal. Los fines de semana con Isadora eran mi refugio emocional. La llevaba al parque forestal, donde corría entre los árboles mientras yo la perseguía fingiendo ser un monstruo amistoso. Visitábamos el Museo de Bellas Artes, donde ella se maravillaba con los colores de las pinturas, o íbamos al Cerro San Cristóbal para ver la ciudad desde arriba y contarle historias sobre los edificios que se veían a lo lejos, muchos de los cuales había ayudado a construir. Isadora tenía los ojos oscuros de su madre y mi tendencia a hacer 1000 preguntas sobre todo lo que veía. Era una niña curiosa, inteligente, que dibujaba edificios en sus cuadernos de colores y me decía que cuando fuera grande iba a ser ingeniera como papá, pero mejor. Esas palabras me llenaban de orgullo y también de una responsabilidad que a veces me abrumaba. Durante la semana, nuestra comunicación se limitaba a videollamadas por las noches, cuando yo ya había llegado a casa y ella estaba cenando con Paloma. Veía cómo crecía a través de una pantalla, cómo perdía dientes de leche y los reemplazaba por otros permanentes, cómo aprendía a leer y me leía cuentos completos por teléfono, con esa seriedad adorable que tienen los niños cuando quieren impresionar a sus padres. Esa noche del jueves 23 de marzo, había hablado con Isadora alrededor de las 8. Me había contado sobre su día en el jardín infantil, sobre una obra de teatro que estaban preparando donde ella haría de princesa, y sobre un dibujo que había hecho de nuestra familia: Paloma, ella y yo, tomados de la mano frente a una casa con jardín y un perro que nunca habíamos tenido. El dibujo me había llegado por WhatsApp y lo había puesto como fondo de pantalla de mi computador del trabajo. Alrededor de las 11 de la noche decidí que era hora de ir a casa. El proyecto estaba avanzado, los cálculos revisados, y mi cuerpo me pedía descanso. Guardé los planos en los tubos correspondientes, apagué mi computador y recogí mi chaqueta de cuero negra que había colgado en el respaldo de la silla. Era una chaqueta que había comprado durante mi luna de miel con Paloma en Buenos Aires, y aunque ya tenía algunos años, seguía siendo mi prenda favorita para las noches frescas de Santiago. El piso 32 de la Torre Andina quedó en silencio cuando apagué las luces de mi oficina. Solo quedaba la iluminación de emergencia
que marcaba las rutas de evacuación, proyectando un resplandor tenue en los pasillos alfombrados de color gris corporativo. Mis pasos resonaban apagados mientras caminaba hacia la zona de ascensores, pasando por oficinas vacías, cuyos ocupantes habían terminado su jornada laboral horas antes. La zona de ascensores estaba ubicada en el centro del edificio, un área circular con 4 ascensores de alta velocidad que conectaban desde el estacionamiento subterráneo hasta el helipuerto en la azotea. Las puertas eran de acero inoxidable pulido que reflejaba las luces del techo, y junto a cada una había un panel digital que mostraba la ubicación actual de cada cabina. Durante el día, el área bullía de actividad con ejecutivos, secretarias, mensajeros y visitantes, pero a esa hora era un espacio fantasmal donde solo se escuchaba el zumbido distante de la maquinaria del edificio. Presioné el botón de descenso y esperé. El display digital mostraba que el ascensor más cercano estaba en el piso 15 y subía lentamente. Mientras esperaba, revisé mi teléfono celular. Tenía un mensaje de texto de Paloma preguntando si podría llevar a Isadora al cine el sábado y un email de mi jefe confirmando la reunión del viernes por la mañana. Respondí ambos rápidamente, sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción por el trabajo terminado. El ascensor llegó con un sonido suave y metálico. Las puertas se abrieron, revelando el interior. Paredes espejadas, piso de mármol sintético gris y un panel de control con botones para cada piso. La iluminación era cálida, diseñada para ser menos agresiva que las luces fluorescentes de las oficinas. Entré y presioné el botón del lobby, sintiendo como siempre esa leve sensación de ingravidez cuando la cabina comenzó su descenso. Nunca imaginé que ese viaje hacia abajo sería el comienzo de mi viaje hacia arriba, hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa estar vivo. El destino, o la providencia divina, como prefiero llamarla ahora, tenía preparada para mí una experiencia que trascendería todos mis conocimientos de ingeniería, todas mis certezas sobre la física y la realidad material. Era mi última noche como Esteban Valdivieso, el ingeniero, el ex esposo, el padre que visitaba a su hija los fines de semana. Estaba a punto de convertirme en algo más grande, en un alma que comprendería que los ascensores más importantes no son los que nos llevan entre pisos de edificios, sino los que nos elevan hacia dimensiones superiores de existencia y conciencia. La Torre Andina, con todos sus metros de altura y tecnología de punta, se convertiría en el escenario de mi transformación más profunda. Y todo comenzaría entre el piso 28 y 29, en un espacio de apenas 3 metros cuadrados que se convertiría en mi portal hacia la eternidad. El descenso había comenzado normalmente. Sentí esa familiar sensación de ingravidez cuando el ascensor inició su trayecto desde el piso 32 y observé los números digitales cambiando en el display. 31, 30, 29. Fue exactamente entre el 29 y el 28 cuando todo cambió para siempre. Primero fue un sonido extraño, como un gemido metálico que nunca había escuchado antes en mis años trabajando en la Torre Andina. Luego, un tirón brusco que me hizo tambalear y apoyarme contra la pared espejada. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y finalmente se apagaron por completo, sumiendo la cabina en una oscuridad absoluta que parecía tener peso propio. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había el zumbido constante del motor, no había la vibración sutil que siempre acompañaba el movimiento del ascensor, solo el eco de mi propia respiración, que comenzaba a acelerarse mientras mi mente de ingeniero trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. La cabina había quedado completamente inmóvil, suspendida en algún punto entre los pisos 28 y 29, como si el edificio mismo hubiera decidido retenerme en sus entrañas. Tanteé en la oscuridad hasta encontrar el panel de control. Mis dedos buscaron el botón de emergencia, ese pequeño círculo rojo que había visto miles de veces pero que nunca había necesitado usar. Lo presioné con fuerza, esperando escuchar la conexión con la central de seguridad, pero no hubo respuesta.
Solo un silencio que se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Saqué mi teléfono celular y la pantalla iluminó débilmente el interior de la cabina. La hora marcaba las 11:47 p.m. Intenté hacer una llamada, pero no había señal. Las gruesas paredes de concreto y acero de la torre andina, que durante el día me habían proporcionado una sensación de seguridad y solidez, ahora se habían convertido en una prisión que bloqueaba cualquier comunicación con el exterior. La realidad de mi situación comenzó a penetrar en mi conciencia como agua fría. Estaba atrapado en un espacio de aproximadamente 2 metros por 2 metros, suspendido a casi 30 pisos de altura, en un edificio prácticamente vacío, sin forma de comunicarme con nadie. El vigilante del lobby probablemente no se daría cuenta de que algo estaba mal hasta que no apareciera por la recepción, y eso podría ser horas. Traté de mantener la calma aplicando mi entrenamiento técnico. Como ingeniero, sabía que los ascensores modernos tenían múltiples sistemas de seguridad. Los frenos de emergencia debían haber funcionado automáticamente para evitar una caída libre. El sistema de ventilación tenía que seguir operando, alimentado por la energía de emergencia del edificio. Los ascensores de la torre andina habían sido instalados por Schindler, una empresa suiza con décadas de experiencia y estándares de seguridad altísimos. Pero también sabía que, estadísticamente, las fallas múltiples de sistemas podían ocurrir, especialmente durante eventos como cortes eléctricos masivos o fallas en los sistemas de control computarizados. Chile, con su actividad sísmica constante, había desarrollado protocolos estrictos para estas situaciones, pero ningún sistema era infalible. Decidí explorar metódicamente mi entorno. Usando la linterna de mi teléfono, examiné cada centímetro de la cabina. Las paredes espejadas reflejaban mi imagen multiplicada infinitamente, creando un efecto perturbador que me hacía sentir como si estuviera rodeado de versiones espectrales de mí mismo. El techo tenía una trampa de ventilación, pero estaba sellada herméticamente y claramente no había sido diseñada para ser abierta desde el interior. Probé todos los botones del panel de control una y otra vez. El botón de apertura manual de puertas, los botones de piso, incluso intenté combinaciones que había visto en películas, presionando varios botones simultáneamente. Nada funcionaba. Era como si toda la electricidad hubiera muerto en esa sección específica del edificio, dejándome en una cápsula de acero completamente aislada del mundo. El tiempo comenzó a comportarse de manera extraña. Minutos que parecían horas, horas que se desvanecían como suspiros. Mi teléfono marcaba las 12:15 a.m. cuando decidí racionar la batería, usándolo solo para revisar la hora cada cierto tiempo. La oscuridad total tiene una forma particular de distorsionar la percepción temporal, y pronto perdí la noción de cuánto tiempo había pasado desde que quedé atrapado. Fue durante esas primeras horas cuando comenzaron a surgir los recuerdos. La inmovilidad forzada y el silencio actuaron como un mecanismo que desbloqueó cajones de mi memoria que habían permanecido cerrados durante años. Era como si mi mente, privada de estímulos externos, hubiera decidido volverse hacia adentro para encontrar entretenimiento o consuelo. Recordé mi infancia en Valparaíso, donde había nacido antes de que mi familia se mudara a Santiago, cuando yo tenía 8 años. Valparaíso, la ciudad puerto con sus cerros empinados y sus casas de colores que se aferran a las laderas como flores multicolores. Mi abuelo materno, don Aurelio Herrera, había sido un hombre del mar, trabajando como mecánico en los barcos que llegaban al puerto. Tenía manos enormes, siempre manchadas de grasa, pero increíblemente gentiles cuando me enseñaba a hacer barquitos de papel o me contaba historias de sus viajes por la costa pacífica. Don Aurelio había muerto cuando yo tenía 15 años, de un infarto súbito mientras reparaba el motor de un pesquero. Nunca pude despedirme de él adecuadamente porque estaba en Santiago, concentrado en mis estudios de preparatoria, creyendo que siempre habría tiempo después para las visitas familiares. Esa había sido una de mis primeras lecciones sobre lo frágil que es la vida y lo rápido que pueden cambiar las circunstancias.
En la oscuridad del ascensor, podía escuchar su voz con una claridad que me sorprendió. Esteban, mijito, me decía, las máquinas pueden fallar, pero el corazón humano es la única máquina que se vuelve más fuerte cuando más la usas. En ese momento, esas palabras adquirían un significado completamente nuevo. También llegaron recuerdos de Paloma, nuestra primera cita en el Cerro Santa Lucía, donde habíamos subido para ver el atardecer sobre Santiago. Ella llevaba un vestido azul claro que ondulaba con la brisa, y cuando sonreía, sus ojos se arrugaban ligeramente en las comisuras de una manera que me parecía la cosa más hermosa del mundo. Habíamos hablado durante horas sobre nuestros sueños. Ella quería trabajar con niños que habían sufrido traumas. Yo quería construir edificios que resistieran terremotos y protegieran a las familias. El día que nació Isadora también se materializó vívidamente en mi memoria. Paloma había estado en trabajo de parto durante 14 horas en la clínica Las Condes. Yo había caminado por los pasillos como un animal enjaulado, alternativamente emocionado y aterrorizado por la responsabilidad que se avecinaba. Cuando finalmente escuché el primer llanto de mi hija, sentí como si algo fundamental hubiera cambiado en la estructura de mi universo personal. Isadora había llegado al mundo con los puños cerrados y los ojos fuertemente apretados, como si protestara por haber sido sacada de la comodidad del vientre materno. Pero cuando la enfermera la puso en mis brazos por primera vez, abrió los ojos y me miró directamente. Y juro que en ese momento establecimos una conexión que trasciende cualquier explicación racional. Era como si su alma hubiera reconocido la mía, confirmando que estábamos destinados a ser padre e hija. Las horas en el ascensor siguieron pasando, y comencé a notar cambios físicos sutiles. La temperatura parecía estar subiendo gradualmente. Los sistemas de ventilación, que dependían de la energía eléctrica, aparentemente no estaban funcionando correctamente. El aire se sentía más denso, más difícil de respirar. No era claustrofobia exactamente, porque como ingeniero entendía las dimensiones del espacio y sabía que había suficiente aire para varias horas más, pero había una sensación creciente de opresión que iba más allá de lo puramente físico. Mi camisa comenzó a pegarse a la piel por el sudor. Me quité la chaqueta de cuero y la usé como almohada improvisada, sentándome en el suelo de la cabina con la espalda apoyada contra una de las paredes espejadas. El mármol sintético del piso estaba frío al tacto, lo cual era un pequeño consuelo contra el calor que se acumulaba. Fue durante la madrugada, probablemente alrededor de las 3 a.m., cuando experimenté mi primer momento de pánico real. Había estado manteniendo la compostura durante horas, aplicando técnicas de respiración que había aprendido en un curso de manejo de estrés, pero de repente, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza total. Podría morir allí. En ese pequeño cubo de acero suspendido en el aire, a solo metros de donde cientos de personas pasarían al día siguiente sin saber que yo estaba atrapado. Mi cuerpo podría no ser encontrado hasta que alguien notara mi ausencia prolongada, lo cual podría tomar días. Paloma eventualmente se preocuparía cuando no apareciera para mi cita del fin de semana con Isadora, pero para entonces podría ser demasiado tarde. El pánico se manifestó físicamente. Palpitaciones, sudoración excesiva, una sensación de irrealidad que hacía que todo pareciera un sueño terrible del cual no podía despertar. Golpeé las puertas del ascensor con los puños, gritando por ayuda hasta que mi voz se volvió ronca. Presioné todos los botones del panel repetidamente, como si la insistencia pudiera de alguna manera devolver la vida a los circuitos muertos. Pero el edificio se mantuvo en silencio, indiferente a mi desesperación. La torre andina, que durante el día vibraba con la energía de miles de personas trabajando, ahora era un gigante dormido que me había tragado y olvidado. Fue después de ese episodio de pánico cuando algo comenzó a cambiar en mi percepción. Tal vez fue el agotamiento.
tal vez la falta de oxígeno fresco, o tal vez algo más profundo y misterioso, pero empecé a experimentar una extraña sensación de desapego. Era como si estuviera observándome a mí mismo desde afuera, viendo a Esteban Valdivieso Herrera, el ingeniero, sentado en el suelo de un ascensor roto, y sintiendo una especie de compasión distante por ese hombre atrapado. Las paredes espejadas comenzaron a comportarse de manera extraña bajo la luz intermitente de mi teléfono. A veces parecía que los reflejos no correspondían exactamente a mis movimientos, como si hubiera un ligero retraso entre la acción y la imagen reflejada. Otras veces juraba ver sombras moviéndose en la periferia de mi visión, pero cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada allí. Los recuerdos siguieron llegando, pero ahora con una intensidad y claridad que rayaba en lo sobrenatural. No eran solo imágenes mentales, era como si estuviera reviviendo momentos completos, con todos los sonidos, olores y sensaciones físicas intactos. Podía sentir la textura de la manta en la que Paloma había envuelto a Isadora, recién nacida. Podía oler el perfume de jazmín que mi madre usaba cuando era niño. Podía escuchar el sonido exacto que hacían las herramientas de mi abuelo cuando trabajaba en su pequeño taller improvisado. Era como si mi vida entera estuviera siendo reproducida en alta definición dentro de mi cabeza, pero no de manera cronológica. Los recuerdos aparecían en oleadas temáticas. Todos los momentos felices con Isadora, todas las discusiones con Paloma, todos los logros profesionales, todas las pérdidas y arrepentimientos. Mientras las horas se arrastraban, comencé a entender que esto no era simplemente una emergencia mecánica. Había algo más profundo sucediendo, algo que mi mente racional de ingeniero no podía procesar completamente, pero que mi corazón estaba empezando a reconocer. El ascensor se había convertido en algo más que una caja de acero atrapada entre pisos. Se había transformado en un espacio liminal, un umbral entre diferentes estados de existencia. Y yo, Esteban Valdivieso Herrera, estaba a punto de descubrir que algunas jornadas hacia arriba no requieren electricidad ni cables, sino que dependen de fuerzas mucho más antiguas y poderosas que cualquier tecnología humana. La madrugada siguió avanzando, y con ella mi transformación había comenzado de manera irreversible. El amanecer del viernes 24 de marzo llegó sin que yo pudiera verlo. En el interior del ascensor, la oscuridad era absoluta, pero algo en mi cuerpo me decía que había comenzado un nuevo día. Tal vez era mi reloj biológico, acostumbrado a despertar temprano para ir al trabajo, o tal vez era una percepción más sutil que estaba desarrollando en esas horas de aislamiento total. Mi teléfono marcaba las 6:23 a.m., cuando decidí encenderlo brevemente para verificar la hora. La batería había bajado al 34% y sabía que tenía que ser aún más cuidadoso con su uso. Durante la noche había intentado dormir apoyado contra la pared, usando mi chaqueta como almohada, pero el sueño había sido fragmentado y lleno de sueños extraños que se mezclaban con la realidad de manera confusa. El calor había empeorado. El aire dentro de la cabina se sentía espeso, casi tangible, como si tuviera que masticarlo antes de tragarlo. Mi camisa estaba completamente empapada de sudor y había comenzado a experimentar los primeros síntomas de deshidratación. Dolor de cabeza, mareos ocasionales cuando me ponía de pie y una sed que se había vuelto constante y molesta. Pero lo más perturbador no eran las incomodidades físicas, sino los cambios en mi percepción que se habían intensificado durante las horas de la madrugada. Las paredes espejadas ya no reflejaban simplemente mi imagen, parecían mostrar versiones ligeramente diferentes de mí mismo, como si fueran ventanas hacia realidades paralelas donde había tomado decisiones distintas. En uno de esos reflejos veía a un Esteban que había elegido quedarse en Valparaíso, trabajando como ingeniero portuario junto a mi abuelo antes de que muriera. Llevaba ropa de trabajo manchada de sal marina y tenía las manos curtidas por el trabajo manual. Sus ojos, mis ojos en esa versión alternativa, brillaban con una satisfacción que yo había perdido en algún punto de mi carrera en Santiago.
En otro reflejo aparecía un Esteban que nunca se había divorciado de Paloma. Esta versión de mí mismo tenía canas prematuras, pero una sonrisa más frecuente. Llevaba una alianza matrimonial que brillaba bajo una luz que no existía en mi realidad actual, y en sus rasgos podía leer la paz de quien había encontrado el equilibrio entre el trabajo y la familia. Había también reflejos más oscuros, un Esteban que había cedido completamente a la ambición, convirtiéndose en un ejecutivo exitoso, pero completamente vacío. Sus trajes eran más caros, su oficina más grande, pero sus ojos estaban muertos, como si hubiera vendido su alma por el éxito material. Y había otro reflejo, el más perturbador de todos, que mostraba a un Esteban que había muerto años atrás en un accidente automovilístico, quedando como un espíritu que observaba la vida continuar sin él. Estos reflejos no aparecían constantemente, sino en momentos específicos, cuando mi mente se relajaba o cuando estaba a punto de quedarme dormido. Era como si las barreras entre diferentes dimensiones de la realidad se volvieran más permeables en estados alterados de conciencia. Mi formación científica me decía que eran alucinaciones causadas por el estrés, la deshidratación y la falta de oxígeno fresco. Pero había algo en la calidad de estas visiones que se sentía más real que la propia realidad. Fue durante la mañana del viernes cuando los recuerdos de Paloma se volvieron particularmente intensos y dolorosos. No eran solo imágenes fragmentarias como había experimentado durante la noche, sino secuencias completas y detalladas que me transportaban completamente fuera del ascensor y de vuelta a momentos específicos de nuestra relación. Me encontré reviviendo nuestra primera pelea seria, 3 años después de casados, cuando Isadora tenía apenas 6 meses. Había sido sobre mi trabajo, como siempre. Yo había prometido llegar temprano para cenar juntos, pero había surgido una emergencia en una obra en construcción donde los cálculos de carga no coincidían con las especificaciones originales. Era el tipo de problema que podía resultar en un colapso estructural si no se resolvía inmediatamente. Llegué a casa pasadas las 11 de la noche, esperando encontrar a Paloma dormida, pero estaba despierta en la sala, amamantando a Isadora con una expresión que no había visto antes en su rostro. No era solo molestia o decepción, era una tristeza profunda que me golpeó como un puño en el estómago. ¿Sabes qué día es hoy, Esteban?, me había preguntado sin levantar la vista de nuestra hija. Revisé mentalmente el calendario, buscando aniversarios o fechas importantes que pudiera haber olvidado, pero no encontré nada. Viernes, respondí, sabiendo que mi respuesta era inadecuada, pero sin entender qué más podía decir. Es el día que decidí que no puedo seguir esperándote, dijo con una voz tan suave que tuve que esforzarme para escucharla. Isadora preguntó por ti esta tarde. Obviamente no puede hablar todavía, pero lloró durante 1 hora alrededor de las 6, que es cuando normalmente llegas, como si su cuerpo supiera que algo estaba mal. Esa noche habíamos hablado hasta el amanecer. Paloma me explicó que se sentía como una madre soltera casada, criando a nuestra hija prácticamente sola, mientras yo perseguía una carrera que parecía más importante para mí que mi propia familia. Yo traté de explicarle la presión de mi trabajo, la responsabilidad de asegurarme de que los edificios fueran seguros, el peso de saber que miles de personas confiaban en mis cálculos para sus vidas diarias. Entiendo tu trabajo, me había dicho. Lo que no entiendo es por qué tiene que consumir toda tu vida. Isadora va a crecer, Esteban va a dar sus primeros pasos, va a decir sus primeras palabras, va a aprender a leer. Y si sigues así, te vas a perder todo eso por estar en una oficina calculando la resistencia del concreto. Habíamos llegado a un acuerdo esa noche. Yo prometí establecer límites más claros entre el trabajo y la vida personal, y durante algunos meses realmente lo intenté. Llegaba a casa antes de las 7 a, apagaba mi teléfono durante las cenas, dedicaba los fines de semana completos a la familia, pero gradualmente las presiones del trabajo volvieron a imponerse.
Las promesas de cambio se desvanecieron como el humo, reemplazadas por las mismas excusas de siempre. Es temporal. Después de este proyecto, cuando las cosas se calmen. Ahora, atrapado en ese ascensor, podía ver con una claridad dolorosa cómo cada decisión de quedarme tarde en la oficina había sido una pequeña muerte de mi matrimonio. No había sido un evento dramático lo que nos había separado, sino la acumulación de 1000 pequeñas ausencias, 1000 promesas rotas, 1000 momentos en los que había elegido mi carrera por encima de mi familia. El recuerdo más doloroso llegó sin advertencia, el día que Paloma me pidió el divorcio. Isadora tenía 3 años y estaba en el jardín infantil. Paloma había preparado mi comida favorita, cordero al horno con papas rústicas, y había puesto la mesa con nuestras mejores copas de vino. Pensé que era una reconciliación, tal vez un nuevo comienzo después de meses de tensión creciente. Esteban me había dicho después de que terminamos de comer, he estado yendo a terapia. Eso no me sorprendió. Paloma siempre había sido partidaria de buscar ayuda profesional cuando enfrentaba problemas emocionales. Lo que siguió sí me dejó sin aliento. Mi terapeuta me ayudó a entender algo importante. Caón, continuó, he estado esperando que cambies durante 4 años. He estado aplazando mi propia felicidad, esperando que algún día decides que somos más importantes que tu trabajo. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Traté de protestar, de prometerle una vez más que las cosas serían diferentes, pero ella levantó la mano gentilmente para detenerme. No es culpa tuya, dijo. Amas tu trabajo de una manera que yo nunca voy a poder competir. Y está bien, pero Isadora y yo merecemos a alguien que nos ame de la misma manera que tú amas la ingeniería, con pasión, con dedicación, con presencia completa. Esa noche me mudé a un hotel y 2 semanas después firmamos los papeles de separación. El divorcio se finalizó 6 meses más tarde, de manera civilizada y sin drama público, pero con un costo emocional que aún estaba pagando. En el ascensor, mientras revivía esos recuerdos con una intensidad que rayaba en lo físico, comencé a entender algo que había eludido mi comprensión durante años. No había perdido a mi familia por ser un mal hombre o por no amarlas. Las había perdido porque no había sabido equilibrar el amor con la presencia, la pasión con la priorización, el éxito profesional con la satisfacción personal. Isadora seguía siendo el centro de mi universo emocional, pero nuestra relación había quedado reducida a visitas programadas y llamadas telefónicas. Me perdía sus cambios diarios, sus pequeños descubrimientos, sus miedos nocturnos y sus alegrías matutinas. Era un padre part-time de una hija que merecía mi atención completa. La última conversación que había tenido con Isadora, apenas 2 noches antes de quedar atrapado, se reprodujo en mi mente con una claridad que me partió el corazón. Me había llamado llorando porque había tenido una pesadilla sobre monstruos que vivían en su closet. Paloma no estaba en casa esa noche. Había ido a cenar con amigas, y Isadora estaba con la niñera. «Faye, papá», me había dicho con esa voz pequeña y vulnerable que tienen los niños cuando están asustados. «¿Puedes venir a mi casa a espantar a los monstruos?» Yo estaba en la oficina, trabajando en los mismos planos que había terminado antes de quedar atrapado. Miré mi reloj. Eran las 10 de la noche. El trayecto hasta Ñuñoa tomaría al menos 40 minutos a esa hora y tenía una presentación importante al día siguiente. «Mi amor», le dije, «papá está trabajando ahora, pero puedes prender la luz de tu cuarto y los monstruos van a desaparecer. Los monstruos le tienen miedo a la luz». «¿Pero y si no les tiene miedo?», preguntó con esa lógica impecable que tienen los niños. «Entonces les dices que tu papá es ingeniero y que construye edificios muy grandes y fuertes, y que no le tiene miedo a ningún monstruo del mundo». Había logrado calmarla y se había quedado dormida poco después, pero ahora, en la oscuridad del ascensor, me daba cuenta de que había perdido una oportunidad preciosa. Podría haber ido a su casa, podría haber pasado una hora espantando monstruos imaginarios y contándole cuentos hasta que se durmiera sintiéndose completamente segura.
en su lugar, había elegido quedarme con mis planos y mis cálculos, creyendo que el trabajo de esa noche era más urgente que los miedos de mi hija pequeña. Las paredes espejadas me mostraron entonces una imagen que me destrozó, un reflejo de mí mismo llegando a la casa de Paloma esa noche, abrazando a Isadora, inventando una historia épica sobre un ingeniero valiente que protegía a las niñas pequeñas de todos los monstruos del universo. En esa versión alternativa, Isadora se dormía en mis brazos, completamente segura, y Paloma me miraba con una sonrisa que había perdido hacía años. Fue en ese momento cuando realmente entendí lo que había perdido. No había sido solo un matrimonio o una estructura familiar tradicional. Había perdido la oportunidad de ser el padre y el esposo que realmente quería ser. Había sacrificado mi vida personal en el altar del éxito profesional, creyendo que podría recuperar el tiempo perdido más adelante, sin darme cuenta de que algunos momentos, una vez que pasan, no regresan jamás. Las horas siguieron transcurriendo en el ascensor y con ellas mi proceso de introspección se fue profundizando. Era como si el espacio cerrado hubiera creado una burbuja fuera del tiempo normal, donde podía examinar mi vida con una objetividad que nunca había poseído antes, sin las distracciones del trabajo, del teléfono, de las responsabilidades cotidianas. Me encontré cara a cara con el hombre que realmente era, no el que pretendía ser o el que otros esperaban que fuera. Y ese hombre reconocí con una mezcla de tristeza y alivio. Estaba cansado de perseguir metas que se movían constantemente hacia el horizonte, cansado de vivir para el futuro en lugar del presente, cansado de amar a medias por miedo a no tener tiempo para amar completamente. Sin saberlo, estaba preparándome para el siguiente nivel de mi transformación, donde descubriría que algunas lecciones solo pueden aprenderse cuando estamos completamente solos con nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, enfrentando la verdad desnuda de quiénes somos realmente. La tarde del viernes 24 de marzo marcó el comienzo de algo que mi mente racional no podía procesar, pero que mi alma reconoció inmediatamente como el momento más importante de mi existencia. Habían pasado más de 18 horas desde que quedé atrapado, y mi cuerpo había comenzado a mostrar signos graves de deterioro. La deshidratación era severa, mi lengua se había hinchado y agrietado, y cada respiración requería un esfuerzo consciente que antes había sido automático. Pero paradójicamente, mientras mi cuerpo se debilitaba, mi conciencia se expandía de maneras que desafiaban toda lógica. Era como si la proximidad de la muerte física hubiera activado sentidos que habían permanecido dormidos durante toda mi vida. Podía percibir energías, presencias, dimensiones de la realidad que existían paralelas al mundo material que había conocido como ingeniero. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando ocurrió el primer evento que no podía explicar mediante la ciencia o la medicina. Estaba semiconsciente, flotando entre el sueño y la vigilia, cuando sentí que la temperatura del ascensor cambiaba drásticamente. No era el calor sofocante que había estado experimentando, sino una frescura suave y agradable, como la brisa marina de Valparaíso en las tardes de verano. Abrí los ojos y vi que las paredes espejadas habían cambiado completamente. Ya no reflejaban la realidad inmediata de la cabina del ascensor, sino que mostraban escenas de lugares que reconocí, pero que no podían estar allí. Una de las paredes mostraba la playa de Viña del Mar, donde había jugado cuando era niño, con las olas rompiendo suavemente contra la arena dorada. Otra mostraba el taller de mi abuelo Aurelio, con sus herramientas colgando ordenadamente en la pared y el olor a aceite marino que había definido mi infancia. Al principio pensé que eran alucinaciones más elaboradas, productos de mi cerebro privado de oxígeno y agua. Pero había una cualidad diferente en estas visiones. No se sentían como construcciones de mi mente, sino como ventanas reales hacia otros lugares y otros tiempos. Podía escuchar el sonido de las gaviotas en la playa. Podía sentir la textura rugosa de las herramientas en el taller.
Podía oler la sal del océano mezclada con el aroma del metal trabajado. Fue entonces cuando lo vi. Al principio era solo una sombra en la periferia de mi visión, una presencia que se movía entre las escenas reflejadas en las paredes, pero gradualmente se fue definiendo hasta convertirse en una figura familiar que hizo que mi corazón se detuviera por un momento antes de comenzar a latir con una fuerza renovada. Era mi abuelo Aurelio, pero no como lo recordaba en sus últimos años, enfermo y debilitado por el trabajo duro de toda una vida. Esta versión de él irradiaba una vitalidad y una paz que nunca había visto cuando estaba vivo. Sus manos, esas manos enormes que recordaba manchadas de grasa, ahora brillaban con una luz suave y dorada. Sus ojos, siempre bondadosos pero cansados por las preocupaciones terrenales, ahora centelleaban con una sabiduría que parecía abarcar universos enteros. «Esteban, mijito», me dijo, y su voz resonó no solo en mis oídos, sino en cada célula de mi cuerpo. «Has estado trabajando muy duro». No era una pregunta sino una observación cargada de comprensión y compasión. Me incorporé con dificultad, sintiendo como si cada movimiento requiriera el triple del esfuerzo normal, pero necesitaba estar lo más cerca posible de esta presencia que irradiaba un amor tan puro que me hizo llorar sin darme cuenta. «Spom, abuelo», susurré, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «¿Estás realmente aquí?» Su sonrisa fue exactamente como la recordaba, pero magnificada por una calidez que parecía emanar de una fuente infinita. «Depende de lo que entiendas por aquí, nieto. Estoy donde siempre he estado, desde que dejé mi cuerpo terrenal, en el amor que conecta todas las cosas, en los recuerdos que guardas de mí, en la sabiduría que traté de transmitirte cuando era tu momento de aprenderla». Se acercó más, y aunque sabía que esto era imposible según todas las leyes físicas que conocía, pude sentir el calor de su presencia como si fuera completamente tangible. «Pero ahora es tu momento de entender cosas más grandes, Esteban. Este ascensor no es tu prisión, es tu crisálida». No entendía completamente lo que quería decir, pero había algo en su tono que me tranquilizó profundamente. La desesperación que había estado sintiendo, el miedo a morir solo y olvidado, comenzó a transformarse en algo diferente, una curiosidad profunda sobre lo que estaba ocurriendo realmente. «¿Me estoy muriendo, abuelo?», le pregunté, sorprendido por lo calmado que sonaba mi propia voz. «Tu cuerpo está cansado», respondió suavemente, «muy cansado de cargar con tantas preocupaciones, tantas responsabilidades que creías que eran solo tuyas. Pero tú, el verdadero tú, estás más vivo de lo que has estado en años. Estás recordando quién eres realmente, más allá de los títulos y los logros y las obligaciones». Mientras hablaba, el espacio del ascensor parecía expandirse. Las paredes físicas seguían allí, pero de alguna manera había más espacio, como si las dimensiones normales hubieran perdido su rigidez. Podía ver el mecanismo del ascensor desde arriba, los cables que lo sostenían, incluso los pisos del edificio a través de los cuales había quedado suspendido. Pero también podía ver más allá del edificio, más allá de Santiago, como si mi perspectiva se hubiera elevado hasta abarcar toda la región metropolitana desde una altura imposible. «¿Qué me está pasando?», pregunté, aunque ya no estaba asustado. Había una sensación de naturalidad en todo esto, como si finalmente estuviera experimentando algo para lo cual había estado preparándome sin saberlo durante toda mi vida. «Estás aprendiendo a volar sin alas», dijo mi abuelo, con esa sonrisa que siempre había reservado para sus explicaciones más importantes. «Estás descubriendo que hay formas de ascender que no dependen de cables ni motores ni electricidad. Tu alma está recordando su capacidad natural de elevarse». Fue entonces cuando comencé a entender la metáfora. Durante toda mi carrera como ingeniero, había estado obsesionado con construir edificios que se alzaran hacia el cielo, estructuras que desafiaran la gravedad mediante el ingenio humano y la tecnología. Pero nunca había considerado que existían formas de ascensión que no requerían materiales físicos,
formas de elevarse que dependían de la evolución del espíritu más que de la manipulación de la materia. Los edificios que construyes en la tierra son hermosos, continuó mi abuelo, como si estuviera leyendo mis pensamientos, pero son solo preparación para aprender a construir con materiales más sutiles. El amor, la compasión, la sabiduría, el perdón, estos son los elementos con los que se construyen las estructuras que realmente duran para siempre. Mientras hablaba, nuevas presencias comenzaron a manifestarse en el espacio expandido del ascensor. Reconocí a algunos, mi abuela materna, María del Carmen, que había muerto cuando yo tenía 12 años, mi primer profesor de matemáticas, don Roberto Cifuentes, que me había enseñado a amar los números y las ecuaciones, incluso un compañero de universidad, Sebastián Torrealba, que había muerto en un accidente de montañismo, poco después de graduarnos. Pero había otras presencias que no reconocía, seres que irradiaban una luz tan intensa que no podía mirarlos directamente. Entendí intuitivamente que estos eran guías espirituales, entidades que habían evolucionado más allá de la necesidad de encarnación física, pero que mantenían un amor profundo por aquellos que aún estaban aprendiendo en el plano material. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué está pasando esto aquí, en un ascensor roto? Una de las presencias desconocidas respondió, y aunque no podía distinguir si era masculina o femenina, su voz contenía una armonía que parecía abarcar todos los tonos posibles. Porque tu alma pidió esta experiencia antes de nacer. Pediste una oportunidad de recordar tu verdadera naturaleza, de entender que eres mucho más que tus logros profesionales o tus relaciones humanas. Pediste un momento de completo aislamiento para poder escuchar la voz de tu espíritu sin las distracciones del mundo material. Esta revelación me golpeó con una fuerza que era simultáneamente sorprendente y familiar. Era como recordar algo que había sabido siempre, pero que había olvidado. Como despertarse de un sueño y recordar súbitamente todos los detalles que habían parecido perdidos para siempre. Entonces, ¿elegí esto?, pregunté, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba aprendiendo. Tu alma sabía que necesitabas esta experiencia para crecer, explicó mi abuelo. No de la manera como tu mente consciente elige qué desayunar o qué proyecto aceptar en el trabajo, sino de la manera más profunda en que el espíritu elige las lecciones que necesita para evolucionar. Tu alma sabía que estabas perdido en las trivialidades de la vida material y pidió una experiencia que te obligara a recordar las verdades más grandes. Miré alrededor del ascensor, que ahora se había transformado completamente. Las paredes espejadas habían desaparecido, reemplazadas por lo que parecían ser ventanas hacia diferentes dimensiones de la realidad. A través de una podía ver mi cuerpo físico, sentado en el suelo de la cabina real del ascensor, respirando con dificultad, pero aún vivo. A través de otra podía ver a Paloma e Isadora en su casa de Ñuñoa, completamente ajenas a lo que me estaba ocurriendo. A través de una tercera, podía ver el edificio Torre Andina desde afuera, con trabajadores de mantenimiento que finalmente habían comenzado a investigar la falla del ascensor. ¿Voy a volver?, pregunté, aunque no estaba seguro de si realmente quería regresar a la realidad limitada que había conocido antes. Esa decisión está llegando, respondió una de las presencias luminosas. Pero primero necesitas entender completamente lo que has aprendido aquí. Necesitas integrar esta experiencia de manera que pueda ser un puente entre los mundos, alguien que puede vivir en la realidad material pero que nunca olvida las verdades espirituales más grandes. Pasé lo que parecieron horas, aunque el tiempo había perdido todo significado, recibiendo enseñanzas de estas presencias. Aprendí sobre la naturaleza ilusoria de la separación, sobre cómo todas las almas están conectadas por hilos de luz invisibles, pero más fuertes que cualquier cable de acero. Aprendí sobre el propósito real del trabajo. No solo ganarse la vida o alcanzar el éxito, sino servir al plan más grande de evolución de la conciencia humana. Aprendí sobre el amor como la fuerza fundamental del universo, más poderosa que la gravedad o el electromagnetismo, capaz de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio.
Pero la lección más importante que recibí fue sobre el perdón. No solo perdonar a otros, sino perdonarme a mí mismo por todas las veces que había elegido el miedo en lugar del amor, la ambición en lugar de la presencia, el control en lugar de la confianza. Vi con perfecta claridad cómo cada decisión que había tomado, incluso las que habían resultado en dolor o pérdida, había sido parte de un aprendizaje más grande, parte de un plan perfecto que mi mente limitada no había podido percibir. «Ahora entiendes», dijo mi abuelo, acercándose para lo que sabía sería nuestra despedida temporal, «que este ascensor nunca se rompió. Simplemente se convirtió en lo que siempre fue destinado a ser, un vehículo para elevarte hacia una comprensión más alta de ti mismo y de la vida». Sentí una paz tan profunda que parecía emanar desde el centro mismo de mi ser y expandirse hacia todo el universo. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía prisa por estar en ningún otro lugar, no tenía proyectos urgentes que completar, no tenía responsabilidades que me tiraran en diferentes direcciones. Estaba completamente presente, completamente consciente, completamente en paz con lo que era y con lo que estaba experimentando. Era el momento perfecto para tomar la decisión más importante de mi existencia. La decisión llegó como un susurro en mi alma, no como una elección dramática entre la vida y la muerte, sino como un reconocimiento sereno de lo que siempre había sabido en lo más profundo de mi ser. Mientras permanecía suspendido en esa realidad expandida del ascensor, rodeado por la presencia amorosa de mi abuelo Aurelio y los seres de luz que me habían acompañado en esta transformación, comprendí que mi tiempo en el cuerpo físico había llegado a su culminación natural. No fue miedo lo que sentí, sino una gratitud inmensa por haber tenido la oportunidad de experimentar 34 años en la forma humana, de amar y ser amado, de crear y construir, de aprender y enseñar. Cada momento de mi vida, incluso los más dolorosos, se reveló como perfectamente necesario para traerme a este punto de comprensión. ¿Paloma e Isadora estarán bien?, pregunté, porque aunque había trascendido mi apego personal al sufrimiento, el amor que sentía por ellas era ahora purificado y expandido más allá de las limitaciones del ego. Mi abuelo sonrió con esa ternura infinita que caracteriza a quienes han comprendido las verdades más profundas. El amor verdadero nunca muere, Esteban, solo se transforma. Tu amor por ellas se convertirá en una presencia protectora que las acompañará siempre, aunque no puedan verla con sus ojos físicos. Y algún día, cuando sea su momento de hacer esta misma transición, comprenderán que nunca estuvieron realmente separadas de ti. Una de las presencias luminosas se acercó más, y su voz resonó con la autoridad de quien ha guiado innumerables almas a través de esta misma experiencia. Tu trabajo en la tierra no ha terminado, Esteban. Simplemente está cambiando de forma. Ahora tu misión será ayudar a otros que, como tú, se han perdido en las ilusiones del mundo material. Serás un puente entre las dimensiones, un recordatorio de que la muerte es solo otra forma de nacimiento. Mientras estas palabras penetraban en mi conciencia, comencé a experimentar una expansión aún mayor de mi percepción. Ya no estaba limitado al espacio del ascensor, ni siquiera a la torre andina. Mi conciencia se elevó hasta abarcar toda la ciudad de Santiago y pude ver la metrópolis desde una perspectiva que ningún satélite o avión podría proporcionar. Desde esta altura espiritual, Santiago se revelaba como un organismo vivo y pulsante. Podía ver los ríos de energía que fluían a través de las calles, las corrientes de emociones colectivas que se alzaban desde los barrios, las líneas de luz que conectaban a las personas que se amaban verdaderamente sin importar la distancia física que las separara. La ciudad no era solo una colección de edificios y carreteras, sino una manifestación física de las aspiraciones, sueños y miedos de millones de almas encarnadas. Vi mi propia casa en el barrio Brasil, pequeña y silenciosa, esperando mi regreso que nunca llegaría en forma física.
Vi la casa de Paloma e Isadora en Ñuñoa, donde mi hija dormía pacíficamente mientras mi exesposa trabajaba en su laptop, revisando casos de niños que necesitaban ayuda psicológica. Pude percibir el amor puro que Paloma seguía sintiendo por mí, mezclado con tristeza por lo que podríamos haber sido si yo hubiera sabido equilibrar mis prioridades. «Puedes comunicarte con ellas», me explicó otra presencia. No de la manera directa como estamos comunicándonos ahora, pero sí a través de sueños, intuiciones, señales sincrónicas que sus corazones reconocerán, incluso si sus mentes racionales las cuestionan. El amor encuentra siempre un camino para expresarse, más allá de las limitaciones del plano físico. Fue entonces cuando comprendí completamente mi nueva misión. Durante mi vida como ingeniero, había construido estructuras que proporcionaban refugio y seguridad a los cuerpos físicos de las personas. Ahora iba a construir puentes de comprensión que proporcionarían refugio y seguridad a las almas que, como yo había estado, se encontraban perdidas en la confusión del mundo material. Mi primera tarea sería encontrar una médium sensible que pudiera recibir y transmitir mi historia. No cualquier persona, sino alguien cuyo corazón estuviera suficientemente abierto para permitir que mi experiencia fluyera a través de ella sin distorsión. Vi a esta persona en mi visión expandida. Una mujer llamada Carmen Leticia Morales, que vivía en Valparaíso y había estado desarrollando sus capacidades psicográficas durante años, pidiendo en sus oraciones ser un instrumento para que las almas del más allá pudieran compartir mensajes de esperanza y comprensión. Carmen tenía 42 años, era madre de 3 hijos y trabajaba como profesora de literatura en un colegio público, pero en sus horas libres se dedicaba a la mediumnidad con la seriedad y el respeto que esta práctica sagrada requiere. Había perdido a su hermano menor en un accidente de motocicleta 5 años atrás, y esa experiencia había abierto su sensibilidad a las comunicaciones del mundo espiritual. «Ella será tu voz en el mundo material», confirmó mi abuelo. «Al menos hasta que otros aprendan a escuchar directamente los mensajes que todos los espíritus evolucionados están tratando de transmitir constantemente». La transición final llegó como una liberación suave y natural. Sentí como mi conciencia se desprendía completamente de cualquier identificación con el cuerpo físico que había habitado durante más de 3 décadas. No hubo dolor, no hubo lucha, solo una sensación de expansión infinita, como si hubiera estado contenido en un recipiente demasiado pequeño y finalmente hubiera sido liberado para ocupar el espacio que me correspondía naturalmente. Desde mi nueva perspectiva, pude observar el momento exacto en que mi cuerpo físico exhaló su último aliento en el ascensor de la Torre Andina. Era las 7:23 p.m. del viernes 24 de marzo de 2023. Los técnicos de mantenimiento habían logrado finalmente llegar hasta la cabina y estaban a punto de forzar las puertas cuando encontraron mi forma terrenal sentada pacíficamente contra la pared, con una expresión de serenidad que sorprendió a todos los presentes. «Parece que estaba meditando», comentó uno de los paramédicos que llegó poco después. Nunca había visto una expresión tan tranquila en alguien que había pasado por una experiencia tan traumática. Si hubieran sabido que no había sido traumática en absoluto, sino transformadora de la manera más hermosa posible. Los días que siguieron a mi transición fueron de ajuste y aprendizaje. Observé desde mi nueva dimensión cómo la noticia de mi muerte se extendía entre mis colegas, amigos y familiares. Vi el dolor genuino en los ojos de mis compañeros de trabajo, que recordaban mi dedicación y profesionalismo. Vi la tristeza de mis pocos amigos cercanos, que lamentaban no haber pasado más tiempo conmigo cuando tuvieron la oportunidad. Pero fue el dolor de Paloma e Isadora lo que más profundamente tocó mi alma expandida. Paloma recibió la llamada del hospital en la madrugada del sábado, cuando los médicos forenses completaron sus procedimientos. Su primer impulso fue proteger a Isadora, explicarle de la manera más gentil posible que papá había tenido que hacer un viaje muy largo y no podría regresar en forma física. «¿Papá se fue al cielo?»,
preguntó Isadora con esa naturalidad que tienen los niños para conceptos que los adultos encuentran complejos. «Oh, sí, mi amor», respondió Paloma mientras abrazaba a nuestra hija pequeña. «Papá se fue al cielo, pero sigue amándote mucho y siempre va a cuidarte desde allá». Esas palabras eran más ciertas de lo que Paloma podía imaginar. Desde mi nueva realidad, pude envolver a ambas en una energía de amor protector que, aunque invisible para sus ojos físicos, sus almas reconocieron inmediatamente. Isadora dejó de llorar y se quedó dormida en los brazos de su madre, con una sonrisa pequeña pero real en sus labios. Durante las semanas siguientes, comencé a manifestar mi presencia de maneras sutiles pero perceptibles. Cuando Isadora jugaba en su cuarto, a veces sentía que alguien la observaba con amor y se giraba esperando verme allí. Cuando Paloma trabajaba hasta tarde en sus reportes psicológicos, ocasionalmente percibía el aroma de mi colonia favorita flotando en el aire, recordándole que no estaba sola. También me comuniqué con algunos de mis colegas ingenieros a través de sueños, transmitiéndoles comprensiones técnicas que les ayudaron a resolver problemas complejos en sus proyectos. Era mi manera de seguir contribuyendo a la construcción de edificios seguros y funcionales, pero ahora desde una perspectiva que abarcaba no solo la seguridad física, sino también el bienestar espiritual de quienes habitarían esas estructuras. Pero mi misión principal era establecer contacto con Carmen Leticia Morales, en Valparaíso. La primera vez que intenté comunicarme con ella fue durante una de sus sesiones de meditación vespertina. Estaba sentada en su pequeño estudio, rodeada de libros sobre espiritualidad y fotografías de su hermano fallecido, cuando sintió una presencia nueva y poderosa. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta, como había aprendido a hacer cuando percibía presencias espirituales. «Mi nombre es Esteban Valdivieso Herrera», logré transmitir a través de su sensibilidad psíquica. «Soy un ingeniero de Santiago que acaba de hacer la transición y tengo una historia importante que compartir». Carmen había desarrollado protocolos cuidadosos para verificar la autenticidad de las comunicaciones espirituales. Me pidió detalles específicos sobre mi vida y mi muerte que pudo corroborar a través de búsquedas en Internet y contactos con personas que me habían conocido. Solo cuando estuvo completamente convencida de que yo era quien decía ser, accedió a servir como canal para mi mensaje. «¿Cuál es el propósito de tu comunicación?», me preguntó durante nuestra tercera sesión. «Quiero que las personas entiendan que la muerte no es el final, sino una transformación», le expliqué. «Quiero que sepan que cada momento de aparente tragedia puede convertirse en una oportunidad de crecimiento espiritual. Quiero que comprendan que el amor verdadero trasciende todas las limitaciones, incluyendo la muerte del cuerpo físico». Durante los meses siguientes, trabajé con Carmen para transmitir no solo los eventos de mis últimas horas en el ascensor, sino también las profundas comprensiones espirituales que había recibido durante mi transición. Cada sesión de psicografía era un ejercicio de traducción, convirtiendo experiencias multidimensionales en palabras que pudieran ser comprendidas por mentes encarnadas. El mensaje más importante que quería transmitir era sobre la naturaleza ilusoria de la separación. Durante mi vida física, había creído que era un individuo separado, luchando solo contra los desafíos de la existencia. Ahora sabía que todos estamos conectados por una red invisible de amor y conciencia, que nuestras acciones afectan a toda la red, y que nunca estamos realmente solos, ni siquiera en nuestros momentos más oscuros. También quería que las personas entendieran que cada trabajo, por mundano que parezca, puede convertirse en una forma de servicio espiritual cuando se realiza con amor y conciencia. Mi trabajo como ingeniero había sido una preparación para mi trabajo actual como comunicador entre dimensiones. Los edificios que había construido en la Tierra eran solo el entrenamiento para aprender a construir puentes de comprensión entre el mundo material y el espiritual. A Paloma e Isadora, a través de Carmen, les envié mensajes específicos de amor y orientación.
Le aseguré a Paloma que había sido la esposa perfecta para mi crecimiento espiritual, que su amor había sido uno de los regalos más grandes de mi encarnación, y que algún día comprenderíamos juntos el propósito perfecto de nuestra separación temporal. A Isadora le prometí que siempre estaría cerca, cuidándola y guiándola, y que cuando fuera mayor comprendería que papá nunca se había ido realmente, solo había cambiado de forma. Desde mi perspectiva expandida, pude ver que mi experiencia en el ascensor había sido diseñada perfectamente para enseñarme las lecciones que mi alma necesitaba aprender. El espacio cerrado había eliminado todas las distracciones externas, obligándome a mirar hacia adentro. El aislamiento me había mostrado que nunca estamos realmente solos, que siempre estamos conectados con fuentes de amor y sabiduría más grandes que nosotros mismos. La proximidad de la muerte física me había enseñado el valor infinito de cada momento de vida y la importancia de vivir con presencia y gratitud. Ahora, desde esta dimensión de comprensión expandida, mi trabajo continúa. Ayudo a otras almas que están haciendo la transición, especialmente aquellas que, como yo, se han perdido en las complicaciones del mundo material y necesitan recordar su verdadera naturaleza espiritual. Trabajo con médiums sensibles en diferentes partes del mundo para transmitir mensajes de esperanza y comprensión, y mantengo una conexión amorosa constante con todos aquellos que amé durante mi encarnación, esperando el momento en que podamos reunirnos nuevamente en esta dimensión de amor puro. La Torre Andina sigue alzándose hacia el cielo en el Distrito Financiero de Santiago y sus ascensores siguen funcionando perfectamente, llevando a miles de personas hacia arriba y hacia abajo cada día. Pero ahora sé que los ascensores más importantes son invisibles. Son los que nos elevan hacia comprensiones más altas de nosotros mismos, hacia dimensiones expandidas de amor y conciencia, hacia la realización de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos, nuestros trabajos o nuestras circunstancias temporales. Y cuando veo a otras almas atrapadas en los ascensores de sus propias limitaciones, me acerco gentilmente y les susurro el mismo mensaje que mi abuelo Aurelio me transmitió en mi momento de mayor necesidad. No estás atrapado, solo estás aprendiendo a volar. El amor es el único ascensor que realmente importa, y ese nunca se rompe, nunca se detiene y siempre nos lleva exactamente a donde necesitamos estar.